Buenos días. Esta mañana quiero compartir con ustedes el informe final de mi proyecto titulado Las matemáticas y su demanda en el campo laboral a causa de la transversalidad. Como objetivos del proyecto tenemos tres. El primero de ellos es mostrar la demanda que se está teniendo de los profesionistas matemáticos para desarrollarse en diferentes campos laborales. ¿Cuál es la causa? Que también vamos a analizar es debido al énfasis en la transversalidad de las matemáticas o el concepto en la que se enseñan las matemáticas. Mostrar que aún hay profesionistas que no explotan este conocimiento de las matemáticas debido al enfoque limitado sobre la aplicación. Veremos que en el caso de nuestro país, este enfoque no ha sido muy explotado, pero en otras áreas, en otros países, ya ha comenzado esta evolución que ha dado la apertura para que muchos profesionistas matemáticos se desenvuelvan en diferentes áreas. La investigación fue una investigación documental y de campo. Esa es la metodología que utilizamos y realizamos las siguientes actividades. Primero, recopilamos información en la web. También se hizo una visita a un instituto educativo. Entrevistamos a algunos de los alumnos y se aplicaron encuestas a un grupo de 10 personas escogidas al azar para poder obtener datos cuantitativos con respecto a cómo es que se enseñan las matemáticas y que ese método de enseñanza ha limitado a que el estudiante solamente piense una manera en particular de aplicar las matemáticas y no explote más el beneficio de ellas. En este caso, el marco teórico. Bueno, como sabemos, en base al antecedente histórico, tenemos muchos como Albert Einstein, desde Pitágoras, desde Newton, ¿no? Que fueron personajes importantes que aplicaron modelos matemáticos, fueron mayormente conocidos como físicos, aunque también matemáticos, pero su prioridad era más como física, pero emplearon las matemáticas para poder resolver muchos problemas. En la actualidad, en la metodología de enseñanza, tenemos la problemática, o se tenía la problemática, que el alumno solamente llegaba a la escuela, tomaba la materia de matemáticas como una materia abstracta, sin relacionarla con las demás ciencias, lo cual nos llevaba a una limitación de ellas. Ahora, por el nuevo método de competencias, se ha tomado a las matemáticas como una materia transversal, es decir, que el alumno solamente va y estudia matemáticas, sino que cuando estudia física, química, tiene que encontrar la relación que hay entre una y otras. Ahora, esto en muchos países ha tenido grande demanda de profesionistas matemáticos, debido a esa creatividad que tienen los matemáticos para ver desde otra perspectiva las diferentes ciencias y dar mayores aportes tanto en la medicina, en la biología y en otras áreas más. Mediante el proyecto realizamos una encuesta y a continuación voy a compartir con ustedes los resultados con respecto a la encuesta y después veremos los resultados con respecto a la información o la investigación documental. Una de las preguntas que comenzamos con nuestra encuesta fue con respecto a si el agrado que tenían de las matemáticas. Preguntamos si les agradaban, si les gustaban las matemáticas, a lo cual tuvimos 3 respuestas. Tuvimos sí, no y poco. De las 3 respuestas, si relacionamos el porcentaje del no y muy poco, que a ambos los podemos tomar como puntos negativos, el porcentaje sería el del 60% en el desagrado a estudiar matemáticas. Incluso muchos, cuando eran entrevistados, nos comentaban que pues hubieran querido estudiar algo que no tuvieran que llevar la materia de matemáticas. La siguiente pregunta nos habla sobre qué
¿Crees que necesitas del conocimiento de las matemáticas para resolver los problemas en la vida diaria? Ahí tenemos el porcentaje del 60% que dijo más o menos. También, pues en conclusión llegamos en que, aunque dijeron que eran necesarias, mas sin embargo no eran indispensables, que no siempre se iban a ocupar, que no siempre se iban a aplicar, que no siempre les servían para resolver sus problemas. La siguiente pregunta decía, ¿crees que las matemáticas se relacionan o aplican en otras ciencias y campos laborales? Aquí fue una opinión dividida. Algunos comentaron que podría ser, más o menos, y otros dijeron que mucho se relacionaban, como por ejemplo en la música, la aplicación de cómo llevar el conteo, del ritmo, tiene que ver con matemáticas. Está implícito ahí. En la siguiente pregunta hicimos con respecto a que si la materia o la licenciatura en matemáticas podría llegar a ser la carrera más demandada en el futuro o que si ya está siendo una carrera demandada. El 20% dijo que quizás, el 30% dijo que no y el 50% dio su opinión de que sí. Y también preguntamos con respecto a qué cualidades debería tener ese profesionista matemático para poderse desempeñar de mejor manera. El 10% nos dijo que debía ser creativo. El 30% dijo que analista y observador. El 20% se refirió que un profesionista matemático debía ser muy inteligente. Y el otro 40% nos dijo que debía tener las 3 anteriores características. Esto nos dice que no debe ser muy creativo, pero más sin embargo, la inteligencia no es un parámetro limitante, que debamos ser tan inteligentes como para podernos desempeñar en esta carrera, sino que debemos ser más que nada analistas y observadores. ¿Para qué? Para que esos conocimientos matemáticos podamos aprenderlos, aplicarlos con las necesidades de ese problema. Por ejemplo, vemos que un matemático puede a través de la informática desarrollar un modelo tridimensional para que podamos ver el sistema del ADN. Entonces, al final de cuentas, sí empleas informática, pero también de fondo es un sistema matemático. Cuando estudiaste matemáticas, ¿aprendiste la aplicación de ello en la vida cotidiana y otras ciencias? Vemos que esto ha cambiado mucho, porque tiempos atrás muchos podían decirnos la verdad es que no. De hecho, algunos argumentaron que fue hasta que trabajaron que encontraron una utilidad de esos conocimientos, ¿no? Porque cuando llegas a la escuela y te enseñan trigonometría, te enseñan álgebra, dices, bueno, ¿esto en qué me va a servir? ¿En qué lo voy a aplicar? ¿Se aplica realmente en una profesión o solamente es un conocimiento que voy a tener ahí almacenado? Pero por eso es importante que empleemos esto de la transversalidad, ¿no? En qué se enfoca cada uno de esos conceptos de las matemáticas y que seamos creativos al aplicarlos. Los resultados de la investigación documental. Bueno, en la web encontramos muy buena información y noticias con respecto a esta alta demanda de profesionistas matemáticos. Pueden mirar en la pantalla, tenemos una fotografía de un matemático llamado Abel Pau. En la imagen pueden ver que él muestra una matriz de rotación que aplicada al software permite girar correctamente el mapa de Cataluña. Y ahí ustedes pueden ver, emplea esta matriz de coseno y seno y pueden ver en la imagen cómo está el mapa invertido. ¿Qué pasó con este hombre? Él dice que terminó la carrera en el año 2001 y antes de acabar ya tenía trabajo. Primero se desarrolló como becario detectando fallos de programas en una empresa de informática y luego en la misma compañía resolviendo problemas de un programa que modelizaba redes eléctricas. 3 años más tarde se cambió a otra empresa que ofrece servicios de cálculo por internet para alumnos de secundaria y su trabajo consistía en pensar cómo pasar los cálculos a formato gráfico
para que funcionaran mejor y más rápido en la pantalla. Así que como ven, lo que está él haciendo, está apoyando a través de esto, de las matemáticas, en mejorar algo con respecto a la informática. En el año 2015 comenzó a colaborar en el proyecto Miramón del Centro de Investigación de Ecología y Aplicaciones Forestales. Su primera contribución a este programa de información geográfica fue precisamente esto que miramos en la pantalla, crear un algoritmo que permite rotar los mapas y verlos en perspectiva, contraerlos y también expandirlos. También tenemos otros casos como Miquel Salicru, que ha diseñado los nuevos horarios de la red de autobuses de Barcelona, y sus colegas, que son matemáticos también, han dado seguimiento a la puntualidad en el metro, en el sistema del metro. Estas personas, Eroski, Mercadona o Sara, ellos contrataron a profesionistas matemáticos para diseñar las rutas de reparto y decidir dónde ubicaban sus almacenes. También tenemos en la fotografía superior a la francesa Mary Trussard, que emplea sus conocimientos matemáticos para realizar simulaciones en 3D de la interacción de las moléculas en el campo de la biología. Ella nos da un aporte muy interesante en una entrevista que le hicieron, y ella describe que la mayor aportación que los matemáticos hacen a los investigadores, en este caso a los investigadores en el campo de la biología, es la forma de pensar, ya que los matemáticos no conocen ni tienen prejuicios de lo que se sabe o se piensa sobre esa materia, y se ve la biología de distinta forma, lo que permite desarrollar nuevas teorías. Así que esa es la manera en que un matemático puede influir. Aunque no es especialista en la materia, ya sea en química, en informática, en biología, al comenzar a enfocarse en ese ámbito, comienza a adquirir los conocimientos, pero por lo mismo, como no tiene ya un preconcepto, puede pensar de manera diferente y aportar grandes beneficios. En conclusión, tenemos que la transversalidad con respecto a este enfoque no es de extrañar que los matemáticos figuren como los profesionistas con menos paro en las estadísticas. O sea, que es una profesión que jamás tú vas a mirar que tengan que tener un paro o que no van a tener trabajo, porque siempre van a estar en alguna área desenvolviéndose. En Estados Unidos encabezan la lista de las mejores profesiones y con más futuro. El desarrollo científico y tecnológico ha dado mayor relevancia a las matemáticas porque son el instrumento que se usa para poder avanzar en cualquier área del conocimiento. Forman parte de la investigación en cualquier disciplina y sus modelos son más necesarios que nunca, lo que ha disparado la demanda y la valoración de los especialistas en la materia. Esto es lo que vemos en algunos países, como ya mencionamos, en España, en Estados Unidos, en América del Sur, como en Colombia y en Argentina. Pero en cuestión de nuestro país, vemos que según los resultados de nuestras encuestas, nuestro país está un poco atrasado con esta evolución de las matemáticas. Seguimos con ese pensamiento limitado de que las matemáticas solamente es sumar, restar, dividir, ¿no? Y que solamente lo vamos a ocupar como cuando tengo que ir a dar cambio, que vendí algo, voy a la tienda y el cambio que me tienen que dar, ¿no? No vamos más allá al enfoque y la presencia que tienen las matemáticas con otras ciencias y la utilidad que nos dan. Las matemáticas se han empleado actualmente mucho en el desarrollo de la medicina para crear modelos, como demostrar las moléculas, como mencionamos anteriormente. También podemos decir que los matemáticos están siendo altamente requeridos y es tiempo de que pensemos en explotar esta área. Se debe enseñar de forma más práctica, siendo creativos, dejar de lado la antigua forma metódica de resolución y pensar cómo usar las matemáticas para ayudar a otros campos de la ciencia y que sobre todo abramos las puertas a otras áreas laborales. En una de las preguntas de la entrevista era con respecto a esto, de qué áreas podían trabajar y siempre la limitamos con respecto a la contabilidad o que podemos solamente dedicarnos a dar clases con respecto a las matemáticas, pero podemos aprender que no.
que la matemática encierra muchas